Armando Benedetti, la bomba de tiempo del gobierno Petro. Aquí se lo contamos. Para nadie es un secreto que el gobierno actual, que el gobierno del presidente Gustavo Petro, que el común de este gobierno han sido los escándalos. Es un engranaje constante de escándalos. Por ejemplo, el escándalo del hijo del presidente Petro, Nicolás Petro, con el recaudo de dineros sucios para la campaña del presidente. Un escándalo que lo ventiló precisamente la ex nuera del presidente Gustavo Petro, Day Vázquez. Por ejemplo, el escándalo del hermano del presidente por sus famosas reuniones en cárceles de máxima seguridad, reunido con presos peligrosos para conseguir beneficios para los presos, con tal de conseguir votos en ciertos lugares donde era imposible que Petro tuviera votos en otras ocasiones. Por ejemplo, el escándalo de Laura Saravia, mano derecha del presidente Gustavo Petro, la jefe de gabinete con el tema de Marelvis Mesa por la pérdida de una valija llena de plata, con millones de pesos, y que luego esto conllevó a que le hicieran prueba del polígrafo a la empleada doméstica, prueba del polígrafo sin el reglamento, sin una autorización que fuera valedera. Todo fue arbitrariamente. Pero el rey de los escándalos en el gobierno Petro es Armando Benedetti. Ese es lo máximo. Armando Benedetti, que goza de un léxico bastante oscuro, bastante bajo, de un léxico muy típico de cabaret, un hombre que por cada 3 o 4 palabras dice 3 o 4 groserías, un hombre puerco para hablar. Muchos de los seguidores de este movimiento del pacto histórico se opusieron a que Armando Benedetti llegara a ese movimiento. Pero como Petro es tan terco, dijo que sí, que él lo necesitaba para poder llegar a la presidencia. Entonces le dijo, venga mijo, deme un beso en la frente y dígame que yo soy su papá. Y Armando Benedetti le ha estampado un beso en la frente a Petro y le ha dicho, yo quiero que usted sea mi papá de ahora en adelante. Y Petro lo aceptó. Y qué caro le ha salido la llegada de Armando Benedetti a Petro, el campeón de los escándalos. Es una bomba de tiempo, porque el hombre cuando se emborracha dice cosas que sabe, pero las dice a media, únicamente amenaza. Recordemos los famosos audios entre Armando Benedetti cuando era embajador de Colombia en Venezuela y cuando Laura era la jefe de gabinete de Petro, donde él al parecer fue a visitar al presidente y lo dejaron esperando y se ofendió y por eso comenzó a amenazar y habló con palabras con un tono bastante propio de él, pero con mucha seguridad, de unos 15.000 millones de pesos que había recaudado en la costa caribe colombiana para la campaña del presidente, entonces campaña del candidato Petro, para poder llegar a la presidencia. Y en esos audios, en uno de esos, dijo que si él hablaba, todos iban a ir presos. Que si se cayeron las Torres Gemelas, se podía caer el gobierno de Petro. Pero no ha parado ahí. El hombre lo sacan de la embajada de Venezuela, lo suspenden por unos días y luego lo premian con otra embajada por allá en Roma, en la FAO. Y por allá está. Y ahora nuevamente Armando Benedetti, la bomba de tiempo del gobierno Petro, vuelve a ser noticia. Entonces, el presidente Gustavo Petro y Laura Saravia, mano derecha del presidente, volvieron a quedar en el ojo del huracán después de que se revelara este fin de semana los audios de una fuerte conversación que tuvieron hace un tiempo
Armando Benedetti y Aida Merlano, que también ha sido protagonista de Colombia en la fase política en los últimos tiempos. Entonces, al parecer, Armando Benedetti y Aida Merlano tenían una buena conexión cuando él fue embajador de Colombia en Venezuela. Recordemos que Aida estaba asilada ya en el vecino país. Entonces, en esos audios, Aida amenaza con destapar todo lo que sabe si llegan a hacer algo en su contra, algo a sus espaldas. Y sin duda alguna, la charla muestra que la ex congresista y el embajador de Colombia ante la FAO tenían un estrecho contacto en Venezuela, puesto que hablaban de temas ocultos y que podrían poner en peligro al jefe de Estado, al presidente Gustavo Petro. Asimismo, el barranquillero culpó a Laura Sarabia de la deportación de Merlano para que la trajeran nuevamente a Colombia. Estas revelaciones se hicieron virales rápidamente en diferentes redes sociales, sobre todo en X, el anterior Twitter, donde algunos líderes de la oposición aprovecharon y cuestionaron fuertemente a Petro. Igualmente puntualizaron que los audios son bastante graves, y es verdad, porque Aida Merlano habla con mucha seguridad y dice que tiene una artillería peligrosa y que no le importa nada, que al final de cuentas va a ser el pueblo el que va a tener la última palabra. Entonces aquí abro comillas. Estos son los audios revelados entre Armando Benedetti y la delincuente de Aida Merlano. Se repite la historia. El presidente Gustavo Petro y Laura Sarabia en medio de un escándalo ventilado por el embajador Benedetti, por la bomba de tiempo. Realmente esto es asqueroso. Esto lo indicó Daniel Briceño, concejal de Bogotá, un hombre bastante activo en las redes sociales. Entre tanto, María Fernanda Cabal sentenció, abro comillas, mucho tiene para explicar Petro, sabe tanto de Benedetti que por eso lo mandó a una embajada en la FAO. ¿Qué es todo lo que tiene para contar Aida Merlano? Gran reportaje de la revista Semana, dice María Fernanda Cabal. De manera que es cierto, Armando Benedetti es la bomba de tiempo del gobierno Petro. Siempre que sale a colación es un escándalo mayúsculo. Amanecerá y veremos. Aquí se lo contamos. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcasa, aquí en el corazón de Sincelejo, Sucre, Colombia. Chao, chao.